Bueno, allí escuchábamos parte de lo que dijo en el día de hoy el presidente electo Alberto Fernández, quien asumirá el próximo martes, hoy último día hábil de esta semana. Resta el lunes, el martes será la toma de mando. Pero vamos a meternos de lleno en los nombres detrás de cada uno de estos ministerios, secretarías en algunos casos y otras entidades. Están aquí con nosotros, equipo casi te diría completo. Sergio Supo, bienvenido. Un placer tenerte aquí como cada viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Laura Sommer. Hola, Elio. Bienvenida, Lauri. ¿Cómo Un estás? placer. Y Gabriel Camaño. Bienvenido, Gaby. Muy bien. Bueno, a ver, uno de los principales misterios, Gaby, me animo a decir que tenía que ver con el Ministerio de Economía. En realidad se había develado en estos últimos días, pero se terminó de confirmar en el día de hoy, ¿no? Sí, más que de Economía, Hacienda y Finanzas. Él lo mencionó como Ministerio de Economía. Sí, pero tenés producción por un lado, agricultura por el otro, infraestructura por otro, Sí. transporte por otro, infraestructura que son las obras públicas. Entonces es más un ministerio de Hacienda y Finanzas a cargo de Guzmán. Hay que ver cómo se completa, digamos, con todas sus secretarías y subsecretarías, pero en principio Guzmán, que es un economista de La Plata, que estudió en Brown y investigaba, no enseñaba en Columbia, que manejaba un think tank que había creado Stiglitz en su momento con línea heterodoxa, digamos. Por heterodoxo, en el mundo académico mundial se entiende algo distinto a lo que entendemos en Argentina. Sí, cierto. Digamos. Tiene una carga vale distinta, la aclaración. pero no importa. Sí, está digamos. bien, pero Bueno, a mí no es me importante. gustan las etiquetas, pero bueno, ese sería el perfil de Guzmán, Claro. especializado en Stiglitz, que es premio Nobel, pero que tuvo su premio Nobel por cuestiones micro, como temas de información asimétrica, no tiene nada que ver con macro. Después pasó por el Banco Mundial, fue asesor de Clinton y terminó dedicándose a la macro de forma mucho más activa, digamos, pero siempre se dice, wow, porque Stiglitz fue premio Nobel. Bueno, el premio Nobel Stiglitz no tiene nada que ver con la macro, digamos. Eso también sirve para poner un poco en contexto. Y Guzmán, que se especializó en temas de reestructuraciones de deuda, digamos. Claro. Guzmán tiene dos ideas fuertes en casi todas las cosas que escribió sobre reestructuraciones de deuda, que dice que los países que van a reestructuraciones de deuda generalmente las encaran tarde y ajustan poco. O sea, él dice demasiado tarde, demasiado poco. Entonces eso después, que también es lo que dice la mayoría de la literatura, digamos, que la mayoría de las reestructuraciones de deuda, lamentablemente, son seguidas de una nueva reestructuración. Claro. Digamos. O sea que la primera es un fracaso, para decirlo simple. Pero que hace unos meses venía haciendo presentaciones, la última en Suiza, hablando de un periodo de gracia donde no se paguen los intereses y no se pague el capital de la deuda. Habló de 2 habrá años, que ver, ¿no? sí, 2, 3 te diría, porque dice 2020, 2021, tal vez también 2022, y en alguna entrevista te dice también 2023, 4. con lo cual ya es todo el mandato, Sí, digamos. sí, Pero, claro. ok, es un periodo de gracia, hay que ver si los intereses se capitalizan y si hay recorte en el cupón o no, digamos. Hay un montón de Inviable cosas eso, ¿no? todavía. Sí, después viene que te lo acepten, es una cosa la deuda ley local, es otra cosa la deuda ley extranjera. La ley extranjera es mucho más difícil de negociar porque tienes cláusula de acción colectiva y tenés jurisprudencia en contra. La ley local no tiene cláusula de acción colectiva y tenés jurisprudencia a favor, o sea, es más fácil. Pero bueno, hay que ver cómo se encara. En principio el mercado ve que lo de Guzmán podría ser un poco menos duro de lo que venía descontando, y si te fijas hoy, los bonos cortos, que serían los más favorecidos en este esquema de negociación, recuperaron algo, las acciones recuperaron algo, desde precios paupérrimos, ¿no? Pero claro, hay que muy ver, bajos. en principio le gustó, digamos. No sé si está mal dicho, le gustó. A ver. No es que le gustó, es que ¿Qué es? es un poco menos malo de lo que venía descontando. Ah, bueno. Y entonces está bien. lo incorporó a No precio. sorprendió para mal, decís. No sorprendió para mal, No correcto. sorprendió para mal. La confirmación. Bien, bueno, en este caso entonces, Martín Guzmán, ahora nos vamos a meter en el resto de las carteras, estos que explicabas bien vos y hacías una diferencia entre ministro de Economía o un ministerio de Hacienda Sí, y es más, te Finanzas. diría, se vuelve a repetir que en la jefatura de gabinete hay economistas fuertes como Cecilia Todesca, con lo cual te está demostrando que algo parecido que pasó en el gobierno anterior, la jefatura de gabinete va a tener una coordinación de ese, entre comillas, gabinete económico, digamos, de ese conjunto de ministerios en el que está desarmado lo que sería un ministerio de economía. El Lopetegui, que ahora será Cecilia Todesca. Sí,
Que es una economista, claro, Cecilia Todesca, con formación, y probablemente esté, nunca me acuerdo el nombre, el marido de Cecilia Todesca, que también es un economista que estuvo muchos años en el Ministerio de Economía durante buena parte del kirchnerismo. Bueno, pero antes, Sergio, antes de meternos en los nombres, y vamos a ir repasando uno a uno los nombres, aquí los tenemos, preguntarte, en general, ¿cómo viste al presidente electo Alberto Fernández en este anuncio? 21 ministros, un jefe de gabinete. En la primera frase de la presencia de Alberto Fernández, en la presentación de Alberto Fernández, hay una definición política, la idea de que este gabinete, dijo Fernández, pretende expresar una diversidad de la alianza y una unidad. Luego repitió a lo largo de toda su presentación la palabra amigo y la condición de extraordinaria y de enorme, para describir con esos adjetivos las condiciones de su equipo de trabajo. Sí. Una foto con muchas mujeres y hombres, pero mujeres que ocupan cargos en el segundo nivel del Poder Ejecutivo. Claro, que no tienen la jerarquía de 21 ministerios, ¿no? Y la jefatura de gabinete habrá 4 mujeres ocupando el cargo de ministra. Por eso también la escenografía de la presentación incluyó, por ejemplo, a la esposa de Sergio Massa, Malena Galvanini, que será la titular de AISA. Que eso sorprendió mucho, ¿no? La nombró en cuarto lugar. Nombró primero a el jefe de gabinete, a Santiago Cafiero, después la vicejefa, en tercer lugar al ministro del Interior y de golpe a la responsable de AISA. Una forma de mostrar la diversidad política y el cierre que de alguna manera se hizo a través de acuerdos políticos para tratar de conformar a todos. Hay Pero una vos crees que detrás de este nombramiento en cuarto lugar, nombrar a la responsable de AISA, que sabemos que si bien es un cargo importante y sin desmerecer ese cargo, obviamente el cargo de, no sé, el presidente de YPF, por ahí, sobre todo con el rol de Vaca Muerta, tiene un rol mucho más importante y no fue ni siquiera mencionado. No estaba Guillermo Nielsen, que lo nombró al final de la conferencia de prensa, no estaba en la foto. No, claramente hay gestos y señales políticas que nada tienen que ver con el orden, digamos, normal con el que habitualmente se mencionan las integraciones de los gobiernos. Bueno, de hecho tampoco estaba el presidente del Banco Central. Y creo... en ese caso se puede explicar más, perdón, Laura, se puede explicar más porque supuestamente el Banco Central no es un organismo del Poder Ejecutivo y podría justificarse por eso. Y suele no estar en las presentaciones de gabinete, los anteriores no los presentan. Pero creo que en línea con lo que veníamos hablando de lo que la sociedad demanda o acepta o no acepta, creo que además de mostrar esta idea de la unidad y el reparto en un punto a cada uno de los actores que llegaron o lograron este triunfo, también hay una foto que era intolerable de 21 ministerios más una jefatura de gabinete solo con 4 mujeres. Eso que antes podría haber sido leído por muchos como, bueno, hay más ministras que en el gobierno anterior, para este espacio era inadmisible. Y entonces sentaron a viceministras. Claro. Ahora, inadmisible está bien para la foto, pero no hay que ser muy lúcido para cuando uno lo escucha, darse cuenta que todas las mujeres estaban siendo nombradas en cargos menores o de menor jerarquía que un ministerio, ¿no? Sí, por eso, siempre podemos ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. No hay que comerse, digamos, el cuento de la foto me representa exactamente el poder o el reparto de poder en los ministerios de manera igualitaria ni paritaria, porque son 4 de 22 si tomamos la jefatura, y eso es el 20%, y no más que eso, ¿no? O menos del 20%. Pero el gesto de sentar a viceministras o a Cecilia Todesca como a la viceministra de Educación, a la viceministra de Educación, a Puigros, muestra que tomaron nota por lo menos de que son menos aceptables que en el pasado esas imágenes de todo el poder solo hombre. Alguien preparó claramente la escenografía para tratar de disimular esta circunstancia. No es, me parece, igualmente lo más importante en cuanto a la presentación. Hay una definición, la idea de presentar un gabinete que aparezca homogéneo, pero en realidad es también la idea, eso refuerza como contracara la idea de que hay una alianza y que hay sectores bastante diferentes en la integración de ese gabinete
bastante numeroso, Claro. muy parecido en cuanto a cantidad al que formó en su primera instancia Mauricio Macri, claro. Sí. La segunda similitud ya fue marcada aquí. Hay 5 ministros del área económica. Hoy la novedad fue la confirmación de la última incógnita que quedaba, que era la de Martín Guzmán como ministro de Economía. Pero hay otros 4 ministros que participarán de cuestiones que tienen que ver con la macroeconomía. A ver, y la nombramos conducción de la cuáles son economía. esos ministerios que en definitiva van a manejar de aquí en adelante la economía en la Argentina. Sí, en primer lugar, como te dije, Martín Guzmán. Sí. Para mí, el segundo ministerio en importancia en el área económica claramente será el Ministerio de Producción, que estará a cargo de un hombre del Grupo Callao. Esto es un albertista puro, Martín Culfas. Él lo decía eso también, ¿no? Sí. Matías Culfas, perdón. Sí. Hay otros 3 ministerios. El ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, el exintendente de San Martín. El ministro de Agricultura, el formoseño Luis Basterra, un hombre de Gildo Infran. Y el ministro de Transporte, un hombre de la provincia de Buenos Aires, exintendente del radicalismo, Mario Meoni. Sí. Dijiste agricultura. Sí, de agricultura. Son Basterra, 5 ministerios. Si uno quisiera exagerar un poquito, podría incluir ahí a Matías Lamer, que es el ministro de Turismo, teniendo en cuenta que la actividad turística es una actividad económica de alguna importancia creciente en la Argentina. Pero digamos que esas 5 carteras, excluyendo a turismo, que también tendrá deportes en su interior, son el área económica. Algo que habitualmente ha sido criticado, le fue muy criticado a Macri en su momento, en el sentido de que en momentos de crisis lo conveniente suele ser concentrar las decisiones. La pregunta que queda es, el papel de Santiago Cafiero, Y el de Cecilia Todesca, ¿no? Claro, el papel de Mario Cafiero, de Santiago Cafiero, me confundí con el tío, Está muy bien. que puede ser embajador en el Vaticano, Mario, de Santiago Cafiero, que es el hombre de más confianza, el jefe de gabinete, y de Cecilia Todesca, la vicejefe de gabinete, que como se destacó aquí ya, es economista. Habrá que ver qué papel de coordinación hay, si es que existe esa coordinación, desde el ministerio, desde la propia jefatura de gabinete. Desde el punto de vista político, también hay una preeminencia de exfuncionarios del kirchnerismo puro, con algunos integrantes de la Cámpora, como por ejemplo el más importante, el ministro del Interior, Guado de Pedro, que lo destacó especialmente en la conferencia de prensa Alberto Fernández, el hombre que tendrá a su cargo la relación, como es natural por otra parte, la relación con los gobernadores, un sector político del peronismo muy importante en el armado estratégico de la composición de poder de Alberto Fernández. Y hay otros... El Rogelio Frigerio de la era Macri, ¿no? Me gusta ir dando el nombre de quien se va y quien ingresa para que se vayan figurando en casa, ¿no? ¿Qué rol va a ocupar cada uno? La obra pública en el gabinete de Macri estaba repartida entre Frigerio y Dietrich. Y Dietrich, es la cierto. Real Dietrich. Acá hay un ministerio que tiene la obra pública, que es Catopodis. O sea, Guado va a tener la relación con los gobernadores, pero sin tener la obra pública. Que era una forma de relacionarse con los gobernadores. Diferente, bien diferente. Era es un importante esto que elemento está marcando. singularmente importante para, en el caso de Frigerio, para negociar los votos en el Congreso a cambio de algún favor político de obra pública. Era tener la billetera al lado de el látigo para la negociación. Hay algunos detalles también que no me parecen menores. Cómo se completa el equipo económico en áreas que no necesariamente son ministerios, pero que sí son fundamentales para cualquier esquema económico. La llegada o el regreso, mejor dicho, a la presidencia del Banco Central de Miguel Pese, un dato singularmente importante. La llegada de... Pese fue vicepresidente de... Marco Del Pom. Fue en 2004 y en 2015. De Mercedes Marco Del Pom. Fue 2 veces miembro del miembro del directorio del Banco Central. Un hombre especialmente importante en términos estratégicos es la presidencia que le dieron de YPF, la empresa más importante de la Argentina. Muy importante. A Guillermo Nielsen. Nielsen tiene un plan de inversiones para Vaca Muerta. Puede ser una de las fuentes de recursos que Alberto Fernández espera tener para financiar al Estado. Un dato que no me parece para nada menor. La Secretaría de Energía la va a tener Culfas, digamos.
Sí, claro. Exactamente. De Culfas. Exactamente. Dentro del Ministerio de Desarrollo que Productivo, aparece así se llama. luego de Guzmán, que tendrá la misión casi específica de negociar la deuda, renegociar la deuda, aparece como el hombre encargado, Culfas me refiero, encargado de reactivar la economía. Digamos que uno podría especular que resuelto eventualmente una negociación de la deuda, quizás tienda a unificarse ese ministerio y, si todo funciona bien, quedar en manos de Culfas, que era el hombre de más confianza, es el hombre de más confianza en materia económica de Alberto Fernández. Pero entonces, según lo que vos recién remarcabas bien con respecto a cómo se ha dividido cada una de estas cuestiones que tienen que ver con las decisiones económicas del país y el antecedente de cómo se vivió esto en el gabinete de Mauricio Macri, en donde hubo un enorme cortocircuito, porque cada uno en realidad trabajaba por los objetivos de sus ministerios, pero un objetivo no acompañaba el objetivo del otro. Digo, entonces Cecilia Todesca va a tener un rol fundamental también, porque será de alguna manera quien termine de equilibrar. La coordinación se termina haciendo en jefatura de gabinete. Sí, claro. Junto con Santiago acá Cafiero, hay un detalle que no es menor, que es el estilo de gobierno que va a ejercer Alberto Fernández. ¿Será un presidente omnipresente como era Néstor Kirchner, que se ocupaba de los temas económicos detalle, ¿no? Con bastante detalle? Yo creo que acompañado muy de cerca por un jefe de gabinete, como en el caso en su primera etapa, que fue Alberto Fernández. Bueno, es un detalle significativo. Otro dato político que me parece importante, porque en cualquier gobierno es importante el Ministerio de Relaciones Exteriores, es la llegada ahí de un político clásico, Felipe Solá, un hombre con mucha experiencia, 2 veces gobernador de Buenos Aires, diputado, secretario de Agricultura de Carlos Menem, un hombre con mucho rodaje político, que de alguna manera, para seguir con las diferencias que hay con el gobierno de Macri, reemplaza a un técnico de la diplomacia como Jorge Fori, que es un diplomático de carrera, que llegó a la Cancillería luego de una larga carrera diplomática escalón por escalón. Y una cuestión allí que me parece importante destacar, cuando menciona a Felipe Solá como un gran amigo que lo acompaña hace muchísimos años, el propio Alberto Fernández diciendo que va a ser el canciller, él dice, pensé en una persona con más lógica política en lugar de lógica diplomática. Por eso mismo te decía que era muy significativo, incluso hasta se llegó a especular con la posibilidad de cambiarle el nombre al Ministerio de Relaciones Exteriores y llamarlo Ministerio de Relaciones Económicas en el Exterior, algo así como una definición de comercio en exterior. El propio nombre, una especie de canciller que va a salir a buscar inversiones y mercados y ventas para los productos argentinos. Bueno, el nombre no se va a cambiar y habitualmente la diplomacia es bastante más que eso. Sobre todo en un país como la Argentina, que necesita restablecer algunos vínculos, particularmente el peronismo kirchnerista, restablecer algunos vínculos, de manera que habrá que ver cómo funciona ahí un político clásico como Felipe Solá. Sergio, ¿cómo viste la designación el nombramiento en realidad de Carlos Zanini como procurador del Tesoro? Algo que aquí anticipó Paz Rodríguez Niel en La Nación, pero que lo hizo con muchísima... la verdad que hizo una descripción muy larga. Algunos opinaron que fue un tanto forzada. Si te parece, vamos a escuchar el momento en que anunciaba este rol para Carlos Zanini. Fue el secretario legal y técnico del gobierno, en el que yo estuve durante 5 años y medio. En esos años construimos una relación de amistad y de respeto. Y cuando ganéamos la elección, lo llamé y le dije: tenés que hacerte cargo de la Procuración del Tesoro. Estoy hablando de Carlos Zanini. Para que a nadie le quepa dudas, nadie me lo impuso. Para mí es una enorme alegría que Carlos se haga cargo de este puesto. Y quiero decirte, Carlos, que espero que de este modo, aunque sea mínimamente, te reivindiquemos, aunque sea mínimamente, de lo que has padecido injustamente en esos 107 días de cárcel al que te han sometido, que no lo merecías, y espero que de este modo sienta que te estamos reivindicando, porque lo mereces. Bienvenido, Carlitos. Bueno, allí la presentación de Carlos Zanini, aclaró, nadie me lo impuso.
también dijo que era una forma de reivindicar una tremenda injusticia que había sufrido, hablando del tiempo que estuvo en la cárcel, ¿no? En las presentaciones que hizo, quizá la de Zanini sea la más significativa, especialmente porque nadie lo obligó, le estaba hablando, no respondía una pregunta. Claro. Cuando dijo, nadie me lo impuso, nadie le había dicho a él, le había preguntado si se lo habían impuesto. En realidad, naturalmente, fue una de las asignaciones más llamativas y controversiales, teniendo en cuenta la importancia que tuvo durante la gestión del kirchnerismo, 12 años ininterrumpidos en el poder, junto a Julio Aevido, el único funcionario que estuvo durante todo el trayecto de los 3 mandatos de Néstor y de Cristina Kirchner. En el área económica... Ahora vamos así, porque tenemos que ir a una pausa, son muchísimos todavía los ministerios que nos restan analizar y conversar. Vamos a ir a una pequeña pausa en La Nación PM. Quédate ahí, ya venimos.